El estado de resultados es un estado que muchas personas lo conocen como lo que es el estado de ganancias y pérdidas, y este es un estado que se prepara con las cuentas nominales. Este es un estado que se prepara con las cuentas nominales que estén presentes, ya sea en nuestro balance de comprobación o balance de comprobación ajustado. Si hablamos de cuentas nominales, estamos obligatoriamente hablando de ingresos, costos y gastos. Si hablamos de cuentas nominales, estamos hablando de cuentas de ingresos, costos y gastos. Estas cuentas son nominales porque las mismas se cierran al final de cada periodo contable para fines de empezar a recibir las informaciones de un nuevo periodo. Repito, las cuentas nominales, que son las cuentas de ingresos, costos y gastos, son las cuentas que se cierran, su balance se coloca en cero al final de cada periodo contable para fines de que las mismas estén en cero para iniciar a recibir las informaciones del nuevo periodo contable. Y este estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas lo que nos muestra es eso, los ingresos, los costos y los gastos que se produjeron en un ente económico durante un periodo contable. Los ingresos, los costos y los gastos que se produjeron en un ente económico durante un periodo contable. Y en base a estos datos, entonces se determina lo que sería la ganancia o la pérdida de dicho periodo. En base a los ingresos, costos y gastos, se determina lo que sería las ganancias o las pérdidas que tuvo una empresa al final de un periodo contable. Este resultado económico, sea cual sea, sea una ganancia o sea una pérdida, es propiedad de los accionistas de la empresa o es responsabilidad de los accionistas o dueños de la empresa. Por lo tanto, este resultado que obtengamos del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, vamos a tener que transferirlo, vamos a tener que colocarlo en lo que es la sección de capital del estado de situación o balance general. Repito, para fines de colocar en la sección de capital del estado de situación o balance general la participación de los accionistas, el aumento o disminución de la participación de los accionistas de acuerdo a las operaciones de un año, entonces el resultado que obtengamos en el estado de resultado o de ganancias y pérdidas lo vamos a transferir a la sección de capital de nuestro balance general o estado de situación. De manera general, si los ingresos en un periodo de operaciones son mayores que los costos y los gastos, entonces vamos a tener una ganancia. Repito, si en un periodo contable, en un periodo de operaciones, los ingresos son mayores que los costos y los gastos, entonces vamos a tener una ganancia. La empresa va a tener una ganancia. Por el contrario, si los costos y los gastos son superiores a los ingresos, en este caso, entonces vamos a tener una pérdida. Pero sea una ganancia, sea una pérdida, esta pertenece a los accionistas de la empresa y por lo tanto la misma tiene que ser representada en la sección de capital del estado de situación financiera o balance general. Por lo tanto, es obligatorio que antes de la preparación del estado de situación o balance general preparemos el estado de resultados. Primero preparamos el estado de resultados y luego preparamos el balance general o estado de situación financiera. El estado de resultados, vamos a mostrar aquí en pantalla, estamos mostrando ahora lo que sería una estructura básica del estado de resultados, donde tenemos los tres conceptos de cuentas nominales: ingresos, costos y gastos. Al total de ingresos del periodo le vamos a restar el total de costos. Al total de ingresos del periodo le vamos a restar el total de costos. Y ese resultado entonces será lo que se conoce como margen bruto o margen de ganancia bruta. Que este margen bruto o margen de ganancia bruta no es más que el beneficio que obtiene una empresa o una entidad comercial
únicamente por la venta de sus productos. Repito, cuando hablamos de margen bruto o margen de ganancia bruta, estamos hablando del beneficio que obtiene una empresa o una entidad comercial únicamente por las ventas de sus productos. Este margen bruto es el resultado de, al total de ingresos del periodo, restarle el total de los costos del periodo. A este margen bruto, entonces le vamos a restar el total de los gastos del periodo. Al margen bruto le vamos a restar lo que es el total de los gastos del periodo. Y ahí entonces vamos a determinar lo que es el beneficio o lo que es la pérdida del periodo. Un resultado positivo quiere decir que los ingresos fueron mayores que los costos y los gastos en el periodo. Por lo tanto, quiere decir que la empresa obtuvo una ganancia para ese periodo de operaciones. Por el contrario, si tenemos un resultado negativo en nuestro estado de resultado, esto quiere decir que los costos y los gastos en su conjunto fueron superiores que los ingresos y por lo tanto se produjo una pérdida, sea una ganancia o sea una pérdida. Esta va a ser transferida a la sección de capital del estado de situación o balance general, ya que la misma es responsabilidad, pertenece a los dueños o accionistas del negocio. Vamos en base a lo que es a lo que es el balance de comprobación que utilizamos en la práctica anterior, a preparar ahora nuestro estado de resultados. Vamos en base a el balance de comprobación anterior a preparar nuestro estado de resultados. Si nuestro estado de resultados, si nuestro balance de comprobación, perdón, está organizado de manera correcta, o sea, de acuerdo a los códigos de las cuentas, nosotros podemos trazar una raya entre las cuentas del capital y las cuentas del ingreso, y todas las cuentas que queden por debajo de esta raya imaginaria, entonces serán las que vamos a utilizar en nuestro estado de resultados. Todas las cuentas que queden por debajo de la raya son las cuentas que vamos a utilizar para la preparación de nuestro estado de resultados, el cual se prepara con las cuentas de ingresos, costos y gastos. Y aquí tenemos la cuenta de ingreso, tenemos las diferentes cuentas de costo y tenemos también las diferentes cuentas de gasto. Vamos entonces ahora a preparar nuestro estado de resultados. Vamos a copiar este nombre de la empresa. Estado de resultados. De la fecha X hasta la fecha X. Al igual que el estado de costo de ventas, el estado de resultados abarca lo que es un periodo de tiempo. Y por último, el valor o los valores de la moneda que estemos utilizando para la preparación de nuestro estado de resultados. Todas las cuentas nominales que aparezcan en el balance de comprobación tienen que ser utilizadas en el estado de resultados. Repito, todas y cada una de las cuentas que aparezcan en el balance de comprobación, todas las cuentas nominales que aparezcan en el balance de comprobación tienen que ser utilizadas en lo que es la preparación del estado de resultados. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que son los ingresos. En primer lugar, tenemos lo que son los ingresos. Vamos a colocar entonces los ingresos. Y en cuanto a los ingresos, en nuestro balance de comprobación tenemos una sola cuenta contable de ingresos, grupo número 4, que son los ingresos por venta de mercancía. Entonces, vamos a poner aquí ingresos, ingresos por venta de mercancías. Y según nuestro balance de comprobación,
El ingreso por venta de mercancías para este periodo fue de 1.600.000. 1.600.000. Esa es la única cuenta de ingresos que tenemos en nuestro balance de comprobación. Por lo tanto, ya terminamos con lo que es la sección de los ingresos. Luego de ahí, entonces, viene lo que serían los costos. Y en los costos, nosotros tenemos las compras, los fletes de mercancía y también los descuentos y devoluciones, que fueron las cuentas que utilizamos en la preparación del estado de costo de ventas. O sea que en empresas que trabajen el método periódico para el registro de las operaciones de inventario, como es esta empresa que estamos tomando de ejemplo, lo que vamos a colocar en nuestro estado de resultados en la sección de costos es el monto del costo de ventas. Repito, en empresas que utilicen el método periódico para el registro de sus operaciones de inventario, lo que vamos a poner en la sección de costos del estado de resultados es el resultado del costo de ventas, el resultado del estado de costo de ventas, que para esta empresa fue de 955.000. Entonces tenemos aquí costo de ventas, el cual fue igual a 955.000. Y ahí entonces ya tenemos nuestros costos y también tenemos nuestros ingresos. Dijimos entonces que en base a los ingresos y los costos determinamos lo que es el margen bruto o margen de ganancia bruta. Es el beneficio que obtiene la empresa o el resultado que obtiene la empresa únicamente por las ventas de sus productos. Esta empresa en las ventas de sus productos tuvo ingresos de 1.600.000, tuvo un costo para producir esas ventas de 955.000, lo que nos da un margen bruto de 645.000. Margen bruto de 645.000. Esta fue la ganancia bruta que obtuvo esta empresa únicamente por las ventas de sus productos. Y una vez hemos puesto los costos y hemos puesto los ingresos, entonces procedemos ahora a colocar lo que serían los gastos. Vamos a nuestro balance de comprobación y aquí tenemos entonces todo lo que son nuestras cuentas de gastos, las cuentas del grupo número 6. Vamos a copiar estos nombres. Y tenemos nuestros respectivos montos para los gastos. Como en la sección de gastos tenemos más de una cuenta, entonces tenemos que establecer lo que sería el total de los gastos, que es la sumatoria de cada una de las partidas de gastos que tenemos en nuestro balance de comprobación. Ya por último, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al margen bruto le vamos a restar el total de gastos. A la ganancia bruta del periodo le vamos a restar el total de gastos y ahí vamos a tener lo que sería el beneficio, la pérdida del periodo. El beneficio o la pérdida del periodo. Si tenemos una ganancia bruta de 645.000 y tenemos un total de gastos de 422.000, entonces el beneficio o la pérdida de esta empresa para este periodo es de 223.000, que en este caso, como es un resultado positivo,
entonces estamos hablando de lo que es un beneficio. Esta empresa durante este periodo de operaciones tuvo un beneficio de 223,000 pesos. Fíjense que, como les dije, los ingresos, que son 1.600.000, exceden los costos y los gastos, que son un poquito más de 1 millón, y por lo tanto, como los ingresos son superiores, se produce un resultado positivo, que es una ganancia. En este periodo, esta empresa obtuvo una ganancia de 223,000. Recuerden entonces, jóvenes, recapitulando, que nuestro estado de resultados lo preparamos con las cuentas nominales, que son las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Estas cuentas reciben el nombre de cuentas nominales porque las mismas se cierran al final de cada periodo contable para fines de recibir las informaciones del nuevo periodo. Todas y cada una de las cuentas nominales que aparezcan en el balance de comprobación tienen que ser utilizadas en la preparación del estado de resultados. En cuanto a los costos, si estamos en una empresa que utiliza el método periódico para el registro de sus operaciones de inventario, entonces el monto que vamos a tomar para el costo de ventas en nuestro estado de resultados es el resultado que obtengamos del estado de costo de ventas. El monto que vamos a colocar en nuestro estado de resultados para los costos es el monto que hayamos calculado para el estado de costo de ventas en la empresa. Y esto es todo en cuanto al estado de resultados para empresas que utilizan el método periódico para el registro de sus operaciones de inventario. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios hasta este punto? Hello. ¿Estamos vivos? Está claro todo, profe. Dígame. Entendió. ¿Se entendió todo hasta ahora? Sí. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos ahora a preparar el estado de resultados para esta otra empresa, pero a diferencia de la empresa anterior, esta empresa utiliza lo que es el método perpetuo para el registro de las operaciones de inventario. Vamos a hacer un segundo ejemplo con el balance de comprobación de una empresa que utiliza el método perpetuo para las operaciones de inventario. Las empresas que utilizan el método perpetuo para las operaciones de inventario, cuando compran mercancía, no los registran en una cuenta de costo, sino que los registran directamente en la cuenta del activo. Cuando realizamos una compra, debitamos la cuenta del inventario de mercancías, y cuando se realiza una venta de mercancías, entonces acreditamos esa cuenta de activo del inventario de mercancías para fines de disminuir el valor por las mercancías que ya están saliendo del inventario de la empresa, y acreditamos lo que sería la cuenta del costo de ventas. O sea que en las empresas que utilizan el método perpetuo no es necesaria la realización del estado de costo de ventas, porque en las empresas que utilizan el método perpetuo para el registro de las operaciones de inventario, el costo de ventas se va registrando con cada transacción de venta. El costo de venta se realiza con cada transacción de la venta, y por lo tanto ya al final del periodo el saldo que tengamos en esa cuenta de costo de ventas al final del periodo es el costo de ventas. No necesitamos en empresas que preparan, que utilizan el método perpetuo de operaciones de inventario, preparar el estado de costo de ventas. Este es uno de los beneficios que tiene este método, que podemos preparar nuestro estado de resultados directamente con las informaciones del balance de comprobación. No necesitamos preparar el estado de costo de ventas, porque el costo de ventas en el método perpetuo se actualiza, se registra con cada transacción de venta. Entonces, nuevamente,
Vamos a trazar nuestra raya entre las cuentas de capital y las cuentas de ingresos, quedando entonces aquí debajo todo lo que son las cuentas nominales, que son las cuentas de ingresos, costos y gastos, que son las cuentas entonces que vamos a utilizar para la preparación de nuestro estado de resultados. Vamos entonces, vamos a copiar este formato. Vamos a borrar los datos. Y procedemos entonces con la preparación de nuestro estado de resultados. El primer dato que tenemos es el dato de los ingresos de mercancía. La primera cuenta que tenemos es la cuenta de ingresos por venta de mercancías, que para este periodo en esta empresa ascendió a un monto de 2.400.000. Los ingresos del periodo son 2.400.000 para estas empresas. Y ya no hay más cuentas de ingresos. Por lo tanto, pasamos ahora a lo que son los costos. Como esta empresa utiliza método perpetuo, ya tenemos nuestro costo de venta registrado en esta cuenta. Por lo tanto, simplemente tenemos que tomar este valor. El costo para producir las ventas en esta empresa durante este periodo fue de 1.500.000. Tuvimos ingresos en el periodo por 2.400.000 y tuvimos costo de ventas realizadas de 1.500.000. Esto quiere decir que la ganancia bruta de la empresa para ese periodo fue de 900.000. 2.400.000 menos costos de 1.500.000 nos da una ganancia bruta o un margen bruto de 900.000. Luego de ahí, entonces, lo que nos queda es tomar los datos de los gastos, los cuales tenemos aquí en nuestro balance de comprobación. Vamos a tomar estos valores. Y aquí tenemos entonces el monto de los gastos que en esta empresa entonces ascienden a un total de 633.000. Total de gastos 633.000. Y ya hemos utilizado todas nuestras cuentas que aparecen en el balance de comprobación y que son cuentas nominales, cuentas de ingresos, cuentas de costo y cuentas de gasto. Si tenemos un margen bruto de 900.000 y tuvimos un total de gasto de 633.000, esto quiere decir que el resultado del periodo para esta empresa es 267.000, un resultado positivo de 267.000, lo que nos quiere indicar que la empresa obtuvo durante este periodo de operaciones un beneficio de 267.000. Repito, en empresas que utilizan el método perpetuo para el registro de sus operaciones de inventario, no es necesaria la preparación del estado de costo de ventas para preparar el estado de resultados. Simplemente tomamos nuestras cuentas de ingresos, nuestras cuentas de costo y nuestras cuentas de gastos, tales como estén en el balance de comprobación, y procedemos a hacer nuestro estado de resultados. Al total de ingresos le vamos a restar el costo de venta y ese resultado va a ser igual al margen bruto. Al margen bruto le vamos a restar el total de gastos del periodo y eso va a ser igual entonces al resultado del periodo. Si ese resultado es positivo, entonces la empresa obtuvo una ganancia, mientras que si el resultado es negativo, en ese caso, entonces la empresa habría tenido pérdidas para lo que es ese periodo de operaciones. Y hasta aquí lo que es la explicación del estado de resultados. Dudas, preguntas, relaciones, inquietudes, comentarios, este es el momento.
¿Se entendió todo? Sí, profesor, entendió. Una pregunta a la sala. El estado de costo de ventas. El estado de costo de ventas lo vamos a utilizar en empresas que utilicen el método periódico para el registro de sus operaciones de inventario o en empresas que utilicen el método perpetuo para el registro de sus operaciones de inventario. ¿En cuál de las dos tipos de empresas vamos a preparar de manera obligatoria el estado de costo de ventas? ¿Quién me dice? Profesor, Sí. se prepararán en las cuentas de... Ay, se me fue. Se preparará en la empresa que utilicen el método periódico o perpetuo. Periódico, Que utilizan el método periódico, profe. En el perpetuo no es necesario. Exactamente. Se preparará el estado de costo de ventas únicamente en empresas que utilicen el método periódico. En el perpetuo no es necesario. En el perpetuo podemos ir directamente a lo que es la preparación del estado de resultados. En la que utilicen el método periódico, entonces antes del estado de resultados, lo tenemos que preparar obligatoriamente el costo de ventas, porque ese costo de ventas lo vamos a utilizar, ese resultado del costo de ventas lo vamos a utilizar en nuestro estado de resultados. Eso es únicamente en empresas que utilicen el método periódico. Segunda pregunta, ¿el estado de resultados lo vamos a preparar con las cuentas reales o con las cuentas nominales? Con las cuentas nominales. Con las cuentas nominales. El estado de resultados lo vamos a preparar con las cuentas nominales. ¿Y las cuentas nominales son cuáles? Los ingresos, los costos y los gastos. Cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, que son las cuentas que se cierran al final de cada periodo contable para entonces poder empezar a recibir las operaciones del nuevo periodo. Muy bien, jóvenes. Si nadie tiene alguna pregunta final, entonces dejamos la clase hasta este punto. ¿Alguien alguna pregunta final o comentario? Profesor, Adelante. yo fui la que tuve el pequeño accidente que una compañera le había dicho. Ok, Dan, sí. Yo no pude realizar la tarea. Ok, realízala y entonces me avisa para habilitarle, para extenderle el tiempo de entrega en la plataforma. Que usted la puede entregar, pero si la entrega sin yo arreglar la fecha, entonces va a decir que la entregó tarde. Entonces, cuando usted la tenga lista, me avisa, por favor. Me va a tener, profesor, Sí. me va a tener que dar un poquito de tiempo porque yo tengo un yeso en la mano derecha. Ok, no hay problema con eso. Tómese su tiempo. Ah, pues está bien, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, inquietud, aclaración? Pues Profesor, nada, dígame, joven. una duda. Sí. ¿Existen más métodos de inventario? En esta contabilidad solamente utilizaríamos estos dos. Solamente existen dos métodos de registro. Solamente existen dos métodos de registro, que son el método perpetuo y el método periódico. Lo que sí existen más son métodos de evaluación, que serían el método PEPS, el método WEBS, promedio ponderado, último costo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son métodos de evaluación de las operaciones de inventario, o sea, para establecer el valor del inventario. Método de registro, solo hay dos, perpetuo o periódico. Ok, gracias. Era eso mismo método que tenía en confusión entonces. De acuerdo, Da. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pues nada, jóvenes, lo dejamos hasta aquí, deseándole que pasen un feliz resto del día.